la salud plena, consciente y espiritual. Se han encontrado con ese fenómeno. Entonces, esos saboteos del día a día pueden tener un impacto de verdad que significativo en nuestro bienestar y en el procedimiento del despertar de la conciencia, del cual hablan mucha gente. Estos saboteos a menudo se manifiestan como patrones de pensamiento, comportamientos negativos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial y vida, y vamos a decir vivir en vida plena. Por supuesto, el camino del despertar o el desarrollo personal, espiritual, es un proceso complejo y a menudo desafiante. Siempre es como sacarnos de nuestra zona de confort. A lo largo de este camino es común encontrarse con diversos saboteos o saboteadores internos y externos que pueden obstaculizar el proceso. Y bueno, y aquí les voy a mencionar para que empiecen como que a analizarlo y detectarlos en su momento. Algunos de ellos son los saboteadores. Por supuesto, vamos a comenzar por los saboteadores internos. Y voy a comenzar por el ego. El ego, de verdad que es una parte de la mente, es una parte importante, no podemos omitirla, ¿no? Es nuestro aliado, puede ser nuestro aliado, pero el problema está cuando nos dirige la vida. Y es una parte, como les estaba diciendo, una parte de la mente que se aferra a la identidad, a las creencias, a los patrones de comportamiento familiares, puede resistirse al cambio y generar miedo a lo desconocido. Ahí esa parte es fundamental entenderla, ¿no? Que no es el proceso que están viviendo, sino nosotros mismos. Se manifiesta como la verdad o la necesidad de tener razón, el orgullo, la comparación con los otros, la búsqueda de validación externa y el miedo a perder el control, el miedo al desconocido. Y por supuesto ahí viene el otro saboteador, que es el mismo miedo a lo desconocido, al cambio, al fracaso o al juicio de los demás, que no te critiquen, por favor. Puede paralizar, por supuesto, el proceso y evitar que se tomen riesgos necesarios, ¿no? Y el miedo puede disfrazarse de procrastinación, evitación o racionalización. Entonces, todo eso tenemos que entender que el miedo puede ser controlable. También otro de los saboteadores son las creencias limitantes, ¿no? Las creencias negativas sobre uno mismo, el mundo o las posibilidades. Las posibilidades pueden restringir el potencial y crear barreras impuestas, ¿no? Que uno mismo se puede imponer. Esos mismos patrones también, hay patrones de comportamiento automático, ¿no? Y los hábitos y patrones arraigados, aunque sean perjudiciales, pueden ser difíciles de romper, ¿no? Eso lo sabemos en práctica. La mente tiende como que a buscar la comunidad y la familiaridad, ¿okay? Lo que pueden dificultar vamos a decir, la adopción de nuevos hábitos más saludables. O sea, es como una lucha con uno mismo que tiene que confrontarlo, ¿no? Y bueno, el otro término que quería también aquí mencionar es nuestra sombra. ¿Qué será nuestra sombra? La sombra es la parte de nosotros mismos que reprimimos o negamos.
sabemos todos nuestros defectos, ¿verdad? Pero a veces como los disfrazamos. Contiene aspectos no reconocidos de nuestra personalidad, nuestros miedos, inseguridades y deseos ocultos. Negar la sombra puede llevar a comportamientos autodestructivos y a la proyección de nuestros propios de nuestras propias negatividades, ¿no? En otros. Entonces nosotros cuando criticamos mucho a alguien será porque eso mismo lo tenemos nosotros y lo estamos como rechazando, ¿no? Los saboteadores externos, ¿no? Que también cuando uno se empieza a encaminar en algo una decisión, como que un palpiteo ahí interno que te dice, mira, tienes que cambiar, tienes que mejorar tus hábitos, tienes que mejorar tu alimentación, desintoxícate, quita esos alimentos que te hacen daño. Entonces ahí empiezan saboteadores externos y primero es la influencia negativa de personas tóxicas, las relaciones dañinas o los entornos negativos pueden, por supuesto, socavar la autoestima y dificultar el crecimiento personal. Es importante, por eso, rodearse de personas que te apoyen y fomenten el desarrollo personal, rodearse de gente que esté en esa misma vibración, que quieren o tienen ese mismo propósito. También aparecen en ese momento que decidimos encaminarnos por el sendero de la salud plena y consciente, vienen como distracciones, ¿no? Aparte de que vienen personas de fuera que quizás no han estado como 10 años que no los has visto y de repente aparecen o circunstancias que no te dejan avanzar, que te paralizan. Esos saboteadores también influyen en ese exceso de información que aparecen en las redes, las tecnologías y otras distracciones pueden desviarnos también, distraernos de nuestro camino del despertar. Es esencial cultivar la plena conciencia, ¿no? La atención y establecer límites saludables con esas distracciones, ¿no? Tenemos que, no es que nos vamos a prohibir conectarnos, compartir con nuestros familiares, nuestras amistades, pero sí que no te dirijan, sino que tú eres el que decides el avance, ¿no? Es importante aprender a escuchar la propia voz, ¿no? Interior y seguir su propio camino, por supuesto. También incluso si ese camino difiere de las expectativas de los demás. Muchos dicen, no, tú estás en ayuno, te vas a morir, y empiezan con esas temáticas que no te apoyan absolutamente. Bueno, también surgen circunstancias de la vida que justo cuando empiezas a encaminarte en ese despertar, aparecen circunstancias que parece que como que te están paralizando, por ejemplo las dificultades financieras, los problemas de salud se agudizan, los eventos traumáticos pueden dificultar ese camino, por supuesto, del despertar. Es importante recordar que el desarrollo personal no es lineal y que esos obstáculos son parte del camino, de esos desafíos para probar tu resistencia, ¿no? Y bueno, también aquí hablamos de los saboteos y cómo superarlos, ¿ah? Lo primero es la autoconciencia, reconocer que los saboteadores internos y externos es el primer paso para superarlos. Primero reconocer
Luego, la compasión. ¿Okay? Tratarse a ti mismo con amabilidad y comprensión, especialmente cuando te enfrentas a esos desafíos, ¿no? Aceptación, la aceptación, aceptarse, aceptar ese camino del despertar no es perfecto y que habrán contratiempos, porque van como que a lo contrario de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. La práctica es la que hace al maestro. En el momento cuando empiezas a practicar algo y lo repites, se vuelve un hábito, y cultivar esa atención plena a través de la meditación, la reflexión, las oraciones y otras prácticas que fomentan el crecimiento personal, que ahorita las redes están, para eso sí son buenas, oyeron. El apoyo, buscar apoyo de personas, apoyo de grupos que están en ese mismo camino, comunidades espirituales, personas que quieren también sanar, porque todos al fin y al cabo tenemos ese mismo propósito. Lo que pasa es que no siempre tenemos la fortaleza de encaminarnos solitos. El camino del despertar de la conciencia es un viaje único realmente y personal, aunque el apoyo del colectivo por supuesto influye. No hay una fórmula única para el éxito. ¿Oyeron? Cada quien durará lo que le tenga que durar, ¿no? Lo más importante es mantener la intención de crecer y evolucionar y aprender de los desafíos que se presentan durante ese camino. Y el autosabotaje, que siempre proyecta pensamientos, influye en la transformación de nuestro hábitat. Eso influye. Esos pensamientos hacia el exterior son dos fenómenos psicológicos complejos que pueden estar interconectados y afectar significativamente el bienestar de nosotros. Entonces, ¿qué será ese autosabotaje? En la definición podemos encontrar que el autosabotaje se refiere a comportamientos o patrones de pensamientos que impiden que una persona alcance sus metas o disfruten de experiencias positivas, ¿no? Porque al final nosotros hacemos esos cambios para obtener experiencias positivas, y a menudo estos comportamientos son inconscientes y pueden manifestarse de diferentes formas, como repito esa palabra, la procrastinación, ¿no? La evitación, el perfeccionamiento excesivo, ¿no? O la autocrítica también constante. Tenemos que ser autocríticos, pero no tenemos que sabotearnos en ese camino. Entonces, ¿cuáles son las causas? Como siempre, el miedo al fracaso o al éxito. Están los dos lados, ¿verdad? El fracaso o el éxito. La baja autoestima, creencias limitantes, experiencias pasadas traumáticas que pueden también ocurrir, la necesidad de mantenerse en esa zona de confort, ¿ok? Y bueno, las consecuencias pueden ser frustraciones o también decepciones, dificultades en las relaciones personales o profesionales, sentimientos de culpa, de vergüenza, problemas de salud mental como ansiedad, depresión y todo eso. Bueno, también fíjense, ese autosaboteo por supuesto se proyecta, causa esa proyección de esos pensamientos al exterior. Entonces, ¿qué será esa proyección? ¿Cómo es? Pues es de verdad un mecanismo
de defensa psicológico en el que una persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos o impulsos inaceptables a otras personas o al entorno. Y por ejemplo, una persona que es insegura puede acusar a la otra persona en serlo, ¿no? Alguien que tiene pensamientos agresivos puede percibir a los demás como hostiles. Esa es la proyección. Una persona que es infiel podría acusar al otro de que también es infiel. Entonces, esa relación con el autosabotaje es la proyección que puede contribuir a al resultado, ¿no?, del entorno, de un entorno hostil o negativo que atrae. Entonces nosotros mismos atraemos esas circunstancias vivenciales. Yo siempre les cuento que cuando no estamos en el aquí y el ahora, cuando tenemos dudas, miedos y nos distraemos, entonces nos ocurren situaciones que supuestamente son unos traumas o circunstancias que no dependen de nosotros, pero sí resulta que dependen. Por ejemplo, quieres pasar al lado de algún chico que te gusta, ahí toda hechoneando, pero como estás y de repente se te dobla el pie y tú quedas ahí plasmada. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente no estabas en el aquí y el ahora, estabas proyectándote en otros pensamientos, ¿no? También es posible que una persona se autosabotee para confirmar sus pensamientos, ¿no?, proyectados y creando un círculo vicioso. ¿Cómo abordar estos fenómenos, ¿no? Por supuesto, la autoconciencia. Ese es como un músculo que hay que entrenar. Reconocer los patrones de autosabotaje, analizarlos. ¿Por qué me está pasando eso? Pero con autocrítica, ¿no? Esas reflexiones sobre la causa verdadera porque, bueno, en algunos casos de verdad que hasta podrían acudir a un terapeuta, un psicólogo que te puede ayudar a desbloquear esas creencias limitantes, ¿no?, esos traumas pasados. La biodescodificación para eso es excelente. O también las constelaciones familiares, porque a veces eso viene de familia. Cambiar los pensamientos. No es fácil trabajar con uno mismo, pero sí he notado en el taller del ecodetox cuántico que sí es posible, ¿no?, salir de esa zona de confort. Yo como que los sacudo, los saco, patalean, por supuesto, pero al final obtienen resultados y eso es lo que estimula, porque esa es la recompensa de todo ese supuesto sacrificio. Y bueno, importante es establecer metas reales cuando uno está en estos cambios. Por ejemplo, crear planes alcanzables y celebrar esos logros. Nosotros a todos le aplaudimos, ¡yeah, qué bien! ¿Cuánta basura botaste? Mira cómo te sientes, mira la piel, cómo te brilla los ojos. No, eso es de verdad que es muy, muy placentero. Aprender a tolerar la frustración y el fracaso como parte del proceso de crecimiento. Saben que nada es malo del todo, como yo siempre les digo, ni bueno del todo. Todo es un aprendizaje. Es importante reconocer que el autosabotaje y esa proyección son patrones de comportamiento aprendidos a través del tiempo, la sociedad, y simplemente hay que reconocerlos, nada más. Es común experimentar saboteos al iniciar un cambio de hábitos, de cambio de alimentación. Todos te van a decir, no, ¿tú por qué no comes eso? Y te obligan a que acompañe a comer cosas que sabes que no es saludable. Ya somos grandecitos, de verdad que sí. Y sabemos lo que es malo y lo que no es tan bueno, ¿ok?
Y bueno, y más cuando estás en un proceso de depuración, estos saboteos pueden ser internos, los pensamientos, las emociones, hasta nos dan ganas de llorar, la desesperación que no tengo nada listo, que no entiendo lo que estoy leyendo, que no me explico, que necesito. Para eso yo siempre recomiendo que si no entiendes alguna lectura, alguna receta, vuélvela a leer y vuélvela a leer. Porque a veces ese bloqueo se desbloquea, valga la redundancia, con justamente las repeticiones, y de repente, plácata, y se te abre la conciencia y el entendimiento. Entonces, aquí también quiero quiero presentarles algunas estrategias para identificar esos autosaboteos, ¿no? Siempre los saboteos, repito, internos, ¿no? Pensamientos negativos, no puedo, eso es demasiada información, no la voy a asimilar, pero es que este cerebro es más potente que cualquier computadora del mundo. Ustedes se han olvidado eso, que la computadora es simplemente reflejo de todas nuestras capacidades internas. Pues no tengan miedo, ese miedo es el que los bloquea. Esas emociones que el estrés, la ansiedad, empieza como esa ansiedad, ay, no puedo, ¿cómo es eso? Y empiezo, ¿cómo me va a poner un enema, por ejemplo, ¿no? Que es mi tema preferido. El aburrimiento, la frustración, en clase se duermen porque la mente como que te bloquea y te hace como que esta información no es para ti, y entonces jópata, y tú te duermes. Entonces en esos saboteos, por supuesto, influye también tu percepción del conocimiento. Falta de motivación, entonces si te falta motivación es también por falta de disciplina, porque no has creado ese hábito, la postergación de las cosas que estás haciendo. Hola a todos los que se están conectando. Y bueno, el perfeccionamiento, ¿no? Que muchas personas son demasiado perfeccionistas y tienen miedo al fracaso. No tengan miedo, que es mejor hacerlo que no hacerlo. Hacerlo de alguna manera. La primera vez que las personas entran en un ecodetox, ellos lo hacen según su nivel de conciencia y quizás cometen errores, no importa, pero eso sirve para el aprendizaje para la próxima. Entonces lo importante es comenzar de alguna manera, pero comenzar. No ponerle cuidado a esos entornos sociales, situaciones que van a vivir, falta de tiempo, porque nunca tenemos tiempo para nosotros mismos, Eso sí es verdad. Pero el que dice un dicho antiguo, quien no tiene tiempo para la salud, tendrá tiempo para la enfermedad. Entonces hay que crear como estrategias. Tú mismo puedes crear estrategias para superar esos saboteos, autosaboteos, a través de la conciencia plena, la meditación. Hay ejercicios para ello. Reconocer esos patrones es importante, ¿no? Y reestructurar la parte cognitiva de esos saboteos. Hay que cuestionar los pensamientos negativos. Mírate, yo siempre digo que cuando te viene un pensamiento negativo, nada bueno te va a traer. Nada bueno te va a traer. Lo que necesitas es sustituirlo por un pensamiento positivo, un pensamiento realista, y enfocarte más en tus fortalezas, en tus logros, no en lo que podría ser que no lo vas a poder realizar, ¿no? Eso no es así. Entonces hay que establecer metas realistas. Dividir tus objetivos en más pequeños. Si te parece eso muy grande, tú lo que tienes que agarrar cada lámina que yo mando en el ecodetox y irla leyendo poco a poco, la asimilas y sigues a la siguiente. Por supuesto, cuando agarras un libro así de gordo te parece insuperable, falta de tiempo, falta de comprensión y eso, y lo que hace, lo más bien
lo apartas y ese libro puede estar años sin tocarse. Es importante celebrar sus logros, repito, porque esos logros, no importa si son pequeños, pero son avances. Y la planificación, en este caso, anticipa las situaciones, ¿no? Porque una vida, vamos a decir, no podemos vivir siempre planificadamente, ¿no? Pero si hacemos algo de forma planificada, vemos que los logros llegan, ¿no? La constancia, la perseverancia, el amor hacia uno mismo, ese desarrollo de estrategias para afrontar cualquier circunstancia de la vida ayuda mucho a seguir adelante. Por supuesto, sería bueno conseguir amigos que te apoyen, ¿no? En este camino, o grupos afín, compartir con los cuales tú puedes compartir esas metas, ese trabajo que estás realizando. Por eso me encanta trabajar en grupo, porque a veces las personas se vuelven tímidas y no preguntan o no entendieron, entonces el otro preguntó, explicó también desde su perspectiva, no solamente lo que yo digo como en forma de monólogo, sino se crea un intercambio de opiniones donde las personas empiezan a entender por qué tenemos que comer a esa hora, por qué tenemos que acostarnos más temprano, por qué no tener el teléfono al lado cuando estamos durmiendo, y bueno, esas cosas. Y en el área de alimentación eso es clave, ¿verdad? Ahí está como que el tema del autocuidado. Cuando empezamos a cuidarnos, priorizar el descanso, la alimentación saludable, los ejercicios, prácticas de técnicas de relajación como la meditación, yoga, respiración, todo eso ayuda a fortalecernos como seres humanos y seguir adelante. Entonces tenemos esas herramientas para poder como que ser más flexibles a lo que nos viene, ¿no? Comprendernos a nosotros mismos, porque ¿cómo nosotros podemos amar al otro si no nos amamos? ¿Cómo podemos comprender al otro si no nos comprendemos? Hay que aceptar que en este camino habrán dificultades y agradecerlos. Ese agradecimiento de tienen que saber que nada es del todo malo ni del todo bueno. Siempre tiene su lado positivo y negativo, cualquier circunstancia, pero todo es un aprendizaje. Y aprender de las caídas, no importa cuál sea la caída, circunstancias de vida, relaciones personales, es un aprendizaje que tienes que preguntarte: ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué no tengo? Y qué suerte, ¿no? Pero no es suerte, es lo que estás proyectando, es tu interacción contigo mismo. Por eso yo normalmente digo, un ejercicio que estoy aplicando ahorita en nuestro grupo: lo primero que tienen que hacer cuando se levantan en la mañana, se miran al espejo así pupila a pupila, ¿sí? Y se dicen, ponen así la manito y dicen: ¡ay! Mis padres hicieron un buen trabajo, qué bello o bella soy. Entonces eso te estimula, pero sigues mirándote, ¿no? Y dices: nunca estarás sola, porque siempre estarás acompañado. ¿Y a quién te diriges? A tu yo interno, a tu niño interior, a tu partícula divina, a Dios. Conéctate y sentirás que nunca estarás solo, porque a veces esa soledad es la que nos autosabotea circunstancias en la vida. Entonces, ¿cómo esos saboteos de los cuales estamos hablando ahora influyen en nuestro bienestar? De verdad que el estrés nos causa estrés y ansiedad. Esos pensamientos negativos y las preocupaciones constantes pueden generar
altos niveles de estrés, ansiedad, afectando nuestra salud física y mental. Y como habla en biodescodificación Ricky Hammer, que primero tú obtienes como ese foco exterior, puede ser alguna emoción fuerte, que se va a alojar en un determinado lugar del cerebro. Y ese cerebro, esa parte del cerebro, resulta que responde o controla cierto órgano. Entonces ese órgano va a estar afectado porque se debilitó el sistema inmune de esa zona, y por supuesto ahí empiezan a proliferar las bacterias, parásitos y bueno, otro tema de mis preferidos. La baja estima es una también de las causas de todos esos saboteos y inseguridad y bueno, relaciones interpersonales. Son patrones que se van desarrollando, el estancamiento personal, problemas de salud. Pero ¿cómo? Entonces, repito, ¿cómo influyen eso en el despertar de la conciencia, esos saboteos? Bueno, obstaculizan nuestra autoconciencia. Por eso es que es tan importante de identificarlos a tiempo para que no sigas proyectando, porque luego se vuelven como patrones de pensamientos automáticos, y los sesgos cognitivos pueden crear esos impedimentos para ver con claridad nuestra realidad. Comprender nuestras propias motivaciones. También dificultan la atención plena. Como les dije anteriormente, que a veces en clases uno observa quién está atento, quién les brilla los ojos, entonces están asimilando la información, y quién se desbloquea, se autoduerme durante la clase. Entonces la mente se distrae y los pensamientos, entonces en este momento dificultan la atención plena. Hay que reforzar el ego. Ese ego, cómo nosotros podemos comunicarnos con ese ego que se alimenta de la identificación con nuestros pensamientos, las emociones negativas, lo que dificulta, por supuesto, la trascendencia y el despertar de la conciencia. Y repito, lo importante aquí es identificarlo, ¿no? Es reconocer que esa no eres tú, que tu esencia es siempre crecer, siempre ser mejor versión de ti mismo. Por supuesto, amarnos como somos, pero sabemos que venimos aquí a este plano a mejorar, a ser mejor personas. También limitan, por supuesto, la empatía, los juicios, los prejuicios hacia los demás, hacia uno mismo. Impiden también en el proceso de transformación los miedos. Los miedos, a través de los miedos nos manipularon durante el COVID. ¿Se acuerdan eso? Entonces, ¿cómo superar esos saboteos del día a día? Ya voy a repetir, ¿no? La autoconciencia, tomar conciencia de nuestros patrones de pensamiento y comportamientos negativos. Vamos a repetirlo porque tenemos que asimilar esa información para que quede ya impregnada en nuestras células, en nuestro cerebro, en nuestro día a día. Atención plena, practicar la atención para observar como nuestros pensamientos, emociones, sin juzgarlos. La comprensión, cultivar esa comprensión en nosotros mismos hacia lo demás. Aceptarnos sin resistencia ni juicios. Transformar nuestras creencias. Nuestras creencias no es así cuadrada. Tienen que abrir esa mente
hacia otras posibilidades. Yo aquí siempre digo que a través de las religiones y muchas creencias crean guerras, crean confrontamientos entre nuestros propios hermanos por causas de verdad que tontas. Yo digo, sí, ok, todos hablan de, hasta en el mismo cristianismo hay varias tendencias y ellos mismos se pelean. No entiendo, si todos estamos hablando de Dios, ¿por qué mi Dios tiene que ser mejor que el tuyo? O el de él es peor que el mío. Entonces, eso no debería de ser. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que entender que cada persona tiene su camino, la comprensión y el amor, ¿no? El amor hacia nuestro prójimo, que es la clave de, yo creo que todas las tendencias religiosas. El superar los saboteos de día a día, podemos, al superarlos, podemos, por supuesto, mejorar nuestro bienestar y avanzar así como en paz por ese transitar del camino de la conciencia, ¿no? De ese camino espiritual, esa paz que buscamos todos. Y bueno, hay que recordar que el cambio de hábitos es un proceso gradual. ¿Cuánto tiempo va a durar? Cada quien tiene su camino. Cada quien tiene su forma de transitarlo, ¿no? Hay personas, todos vamos a llegar ahí, ¿ok? Pero hay personas que eligen un camino largo y otros pueden hacerlo más corto. Por ejemplo, a Caracas desde Barquisimeto podemos llegar por Puerto Ordaz, llegamos, o nos vamos por Valencia. Entonces, todo depende del camino que tú elijas, rocoso o lisito. Por eso, pero cada camino nos va a traer unas experiencias maravillosas para fortalecer nuestras bondades internas, porque todos somos exitosos, todos somos bondadosos, todos somos, porque tenemos alma, todos somos prósperos, somos todos hijos de Dios. Y ¿por qué tenemos esas limitaciones? Las limitaciones las ponemos aquí. Y por último, quiero como que otra vez resaltar que en nuestro Ecodetox cuántico, ese taller que lo realizo una vez por semana, es una forma rápida de confrontarnos con nuestros miedos. Miedos esos internos, y a identificar nuestros saboteos internos y externos que bloquean nuestro crecimiento personal. El secreto está en aprender a identificar esos saboteos, no dejarse manipular por ellos, estar claros en sus metas y siempre estar en el aquí y en el ahora. Y de verdad, te felicito a ti. Me estás mirando, ¿verdad? Que por haber tomado esta gran decisión si me están escuchando es porque les interesa el camino, ese sendero de la salud plena y consciente.